Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud, Proyecto de Psicología para Neurólogos, capítulo 8, primera parte, página 355. El título es La conciencia. Solo mediante tales supuestos complicados y poco intuibles he conseguido hasta ahora incluir los fenómenos de la conciencia en el edificio de la psicología cuantitativa. Desde luego, no cabe intentar una explicación sobre el modo en que procesos excitatorios dentro de las neuronas omega conllevan conciencia. Solo se trata de coordinar las propiedades de la conciencia, que nos son consabidas con unos procesos susceptibles de alteración paralela dentro de las neuronas omega. Y esto, además, no anda mal en el detalle. Unas palabras sobre la relación de esta teoría con la conciencia con otras. Voy a volverlo a leer. Unas palabras sobre la relación de esta teoría de la conciencia con otras. Según una avanzada teoría mecanicista, la conciencia es un mero hecho añadido a los procesos fisiológicos psíquicos cuya ausencia no cambiaría nada en el decurso psíquico. Según otra doctrina, conciencia es el estado subjetivo de todo acontecer psíquico y es, por tanto, inseparable del proceso anímico fisiológico. Entre ambas se sitúa la doctrina aquí desarrollada. Conciencia es aquí el lado subjetivo de una parte de los procesos físicos del sistema de neuronas, a saber, de los procesos omega. Y la ausencia de la conciencia no deja inalterado el acontecer psíquico, sino que incluye la ausencia de la contribución del sistema omega. Nota número 41 de James Strachey dice: unos años antes, en el texto La concepción de las afasias, publicado en 1891, Freud había estudiado este problema y bajo la influencia de Hawkins Jackson, había adoptado una posición mucho más cercana a la teoría de la conciencia como, entre comillas, añadido, que aquí se describe. Reprodujimos el correspondiente pasaje como apéndice B a lo inconsciente. Mira, eh, Standard Edition, volumen 14, páginas 204 y siguientes. La falta de claridad del presente examen indica sin duda que Freud ya estaba avanzando hacia su concepción posterior, la de que los sucesos anímicos pueden ser tanto conscientes cuanto inconscientes. Fin de la nota 41. Continúa el texto. Si uno figura la conciencia mediante neuronas omega, esto acarrea varias consecuencias. Es preciso que estas neuronas tengan una descarga, por pequeña que ella sea, y que exista un camino para llenar las neuronas omega con cantidad intercelular, en el escaso monto requerido. La descarga, como todas, va hacia el lado de la motilidad, a raíz de lo cual cabe puntualizar que en la circulación motora evidentemente se pierde todo carácter de cualidad, toda particularidad del periodo. Nota número 42 que dice, véase sin embargo página 436. Estamos en este momento en la página 356. Continuaré. El llenado de las neuronas omega con cantidad intercelular tal vez solo pueda acontecer desde psi o desde las neuronas no pasaderas, puesto que no atribuimos a este a este tercer sistema ningún enlace directo con phi o neuronas pasaderas. No se atina a indicar cuál fue el valor biológico originario de las neuronas omega. Nota 43 que nos dice, en caso de phi y psi, ese valor
había sido sugerido en las páginas 347 y 348. Repito, estamos en este momento en las páginas 356. Aquí básicamente lo que nos dice James Strachey es, hay que estar, digamos, siguiendo esta evolución de una división hipotética de las neuronas en cuanto a su funcionamiento. Continúa el texto. Pero hasta aquí hemos descrito de manera incompleta el contenido de la conciencia. Y además de las series de cualidades sensibles, muestra otra serie muy diferente de aquellas, la de las sensaciones de placer y displacer, que ahora demanda interpretación. En efecto, siendo consabida para nosotros una tendencia de la vida psíquica, la de evitar displacer, estamos tentados a identificarla con la tendencia primaria a la inercia. Entonces, displacer se coordinaría con una elevación del nivel de cantidad intercelular o un acrecentamiento cuantitativo de presión. Repito, es cuantitativo, no cualitativo. Sería la sensación omega frente a un acrecentamiento de cantidad intercelular en psi o en las neuronas no pasaderas. Placer sería la sensación de descarga, puesto que el sistema omega debe ser llenado por psi. Resultaría en el supuesto de que con un nivel psi más elevado aumentaría la investidura en omega y en cambio un nivel decreciente la disminuiría. Placer y displacer serían las sensaciones de la investidura propia, del nivel propio en omega, respecto de lo cual omega y psi constituyen en cierto modo unos vasos comunicantes. De tal manera, también los procesos cuantitativos en psi llegarían a la conciencia de nuevo como cualidades de cualitativo, de cualidad. Ajá. Para la sensación de placer y displacer desaparece la aptitud para percibir cualidades sensibles, que se sitúan, por así decir, en la zona de indiferencia entre placer y displacer. Cabría traducir esto diciendo que las neuronas omega, con una cierta investidura, muestran un óptimo para recibir el periodo del movimiento neuronal y con una investidura más intensa dan por resultado displacer, con una más débil placer, hasta que la capacidad de recepción desaparece con la falta de investidura. Nota número 144 de James Strachey, nota 44. Esta argumentación se reencuentra en Más allá del principio del placer, volumen 18, páginas 7 y 9, donde les es atribuida a Fechner. En esta sección, Freud identifica lo que luego llamaría el principio del placer con el principio de constancia. Mucho más adelante establecería un distingo entre ambos. Detallo sus cambiantes puntos de vista acerca de este tema en una nota a Pulsiones y Destino de Pulsión. Esto sí sería muy valioso que lo pudieran leer. Está en el volumen 14 del Standard Edition, página 116. Finalizo este texto. Sobre tales datos, la falta de investidura, a ver, vamos a retomarlo, cabría traducir esto diciendo que las neuronas omega con una cierta investidura muestran un óptimo para recibir el periodo del movimiento neuronal, con una investidura más intensa dan por resultado displacer y con una más débil placer, hasta que la capacidad de recepción desaparece con la falta de investidura. Sobre tales datos sería preciso construir la forma de movimiento correspondiente. Finaliza ahí el capítulo número 8. Es un texto complicado, sí, pero es un texto que vale mucho la pena en cuanto a, digamos, una construcción hipotética, no tanto de un sistema de neuronas, sino de una dinámica psíquica. Ajá. Estos sistemas de neuronas que Freud propone como pasaderos, impasaderos y los omega, que serían todavía menos pasaderos que los impasaderos, nos habla, digamos, de una sensibilidad del organismo hacia los estímulos exteriores e interiores y cómo se comporta frente a ellos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ahí finaliza el texto, el capítulo 8. Estamos en la página 357 en este momento.